5 años que viene a Argentina, casi todos los años. Pero viene fugazmente, 1, 2, 3 días y se va. Y siempre aparece en Hayarbit. Sí, él trajo una vez al Rav Israel Tauber, un muy importante que habla en el mundo y hace una campaña muy grande en el mundo. ¿Cuál es la campaña? ¿Cuál es la campaña de él en el mundo? Luchar contra la misión. La misión. ¿Qué es la misión? Los misioneros en Eretz Israel. ¿Misioneros? ¿Qué son los misioneros en Eretz Israel? Los misioneros. M-I-S-I. Misioneros. ¿Qué son los misioneros en Israel? Son una secta que tienen un objetivo. El objetivo de ellos es que los Yehudim se conviertan a Yeshu. ¿A qué? A Yeshu. A JC. Esta es la misión de ellos. Lamentablemente hay muchos Yehudim que caen en esto. En Israel y en el mundo. Y una de las cosas más graves que hay, que es por cuanto que muchas veces por falta de dinero, donde los atraen con problemas de enfermedades, les dicen que los van a curar, y se ocupan. No decimos que no se ocupan, pero las condiciones son que debe perder el judaísmo. Y mucho disfraz hay detrás de esto. En Argentina, quizás no llegó una vez, sí me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan del Luna Park. Hubo en el Luna Park ahí está tapando la bolsa. Como hacen ellos, hay que contrarrestar todo esto. No es fácil contrarrestar esto. Una de las cosas, yo lo hablé esto en Tisha B'Av hace 2, 3 años, 4 años, una noche en Tisha B'Av, lo expliqué todo esto, y una de las cosas más graves que hay chicas yudiot que se casan con árabes. Hoy, muchas, no poquitos. Acá explica todo esto. Hay muchas chicas yudiot que se casan con árabes. No termina ahí, no empieza. El problema mayor es que se van a vivir a estos lugares. Gaza, Ramallah, todos estos lugares. La llevan. Tienen que vestirse como árabes, hacerse árabes. Hay una procedura, hay un proceso para hacerse islámico. ¿Qué es lo que ellos quieren en el mundo? Ahora, muy bien. Ahora está ahí. Tiene varios hijos. Todos los hijos que son. ¿Y viviendo como? No puede salir más de ahí la mujer. Tiene una opción. Si se escapa de ahí, se escapan así los hijos. Aiñar, el tema es. Miren, yo pienso hoy
Israel, ¿cuántos frentes tiene que atacar? ¿Cuántos frentes? ¿Qué país tan difícil? ¿Qué país tan difícil? De los frentes que tiene que atacar, esto de un lado, el otro del otro, contra los que vienen, contra acá, contra todo el mundo. Tan chiquito, con tanta mente, con cuánto pensar, cuántos gastos económicos. No se puede pagar nada porque la caldera, así que ¿quién se saca el flor y nada? Está abierto, está todo abierto. El aire se puede prender 5 minutos. No, que prenda el aire 5 minutos, renuevo. 5 minutos, no te vayas tanto. El tema es que en un país tan difícil con tantas cosas, con tantos problemas que hay que resolver. Buenas noches. buenas noches. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לרב. צלצלתי לו היום שנסה להיפגש איתו. יש היום ערב, בוא נעשה בזה יד רחמים. Él me llamó hoy a la mañana, me dice, quiero verte, dice, siempre a veces no nos encontramos. Digo, vos venís hoy a las 8 al curso, vamos a hacer un curso especial para Yad Reachim. אני אגיד דבר תורה אחד ונתרגם את זה לעניין שלנו. Va a decir un libreto ahí y va a traducirlo a nuestro texto. עכשיו אנחנו בין המצרים. Estamos en los 3 semanas hasta que ya veamos. יש פסוק בפרק ע"ט, 79. Capítulo 79. מזמור לאסף, באו גוי בנחלתך, שמו את ירושלים לאיים. Pusieron a Jerusalén como una isla, destrucción. אומר הגירה. Dice el Gaón de Vilna. איים ראשי תיבות. עין, יוד, יוד, מם. 4 letras, la Ain, la Yod, Yod, Mem, es un acróstico. עין מרמז על עמלק. Amalek. יוד, ישו. Yod, Yeshu. יוד השני, ישמעאל. Ishmael. המם, Gamem. מוחמד. Muhammad. Ahí está. זה מרמז על שני האומות העיקריות של הגויים. הם Las dos naciones de Goim que quieren. כל השבעים אומות יונקים מהם. הם יונקים את היונקים מהם. Todas son ramificaciones de estas dos שתי principales. האומות האלה מנסים בכל הכוח להשתלט על עם ישראל לפני ביאת המשיח. Ellos quieren, antes de que venga el Mashiach, dominar el pueblo israelí de todas las formas. וזה העבודה של יד האחים בשני התחומים האלו. Este es el trabajo que tiene Yad Reachim. Yad Reachim significa una mano para el hermano. Estando hermano en estos dos puntos. אני אתחיל משהו, סיפור אחד שהיה מהמיסיון. עמלק מסמל הקריסטיאנית, מיסיון. La misión es Amalek de hoy, que es el que quiere convertir al Yehudí a JC. והבעיות עם האנשים שנופלים מהרבים, זה מסמל ישמעאל, אסלאם. Y el punto de los Yehudim que caen con los Arabim dentro de Israel es el Islam. Los dos frentes que tenemos que atacar. אני אדגים שתי סיפורים. Voy a dar dos cuentos, שלושה סיפורים שאחד בני את השני. uno relacionado con el otro. בשנה הזאת, בא אלינו, יש לי פה את זה פה, Este año בא אלינו פנייה שיש עבודה מיסיונרית בצבא. vino a él le vinieron a ellos una información que se infiltró dentro del ejército de Israel la misión. ¿Para qué? Para traer soldados y hacer dentro del ejército, hacerlos a ellos misioneros. Me dijo que le lea esta carta, yo no la leí anteriormente. El ministro de Defensa de Israel aceptó la munición presentada por Yad Reachim y ordenó interrumpir todo vínculo con los misioneros. Yad Reachim, debido a la intensa actividad que desarrollaba los misioneros en la casa de los soldados de Jerusalén, que se vincularon intensamente con soldados solos a quienes invitaban a comer y les proporcionaban material relacionado con el judaísmo mesiánico sumamente nocivo. Se dirigió al ministro de Seguridad de Israel para denunciar el hecho y pedir se tomen de inmediato las medidas necesarias. Los agentes de la misión, judíos mesiánicos neocristianos, aprovechando la eventualidad de que soldados sin familia compartían la casa del soldado en Jerusalén las comidas de Shabbat, se acercaban a dicho lugar y tras relacionarse con los mismos los invitaban a sus casas.
ubicadas en la cercanía, a compartir café y algunos dulces, y una vez allí los abrumaban con sus prédicas religiosas, incluso les entregaban ejemplares del Nuevo Testamento. La información que recibió Yad Leahim de suma gravedad. Por ejemplo, algunos soldados sin familia comenzaron a interesarse por una lectura más profunda de las fuentes misioneras. E incluso uno de estos muchachos, según consta en una documentación que obra el poder de Yad Leahim, cayó bajo las garras de esta gente y renegó del judaísmo. Toda esta información fue transmitida a la dirección de la Casa del Soldado, así como al Ministerio de Defensa de Israel, quienes revisaron los hechos y confirmaron los mismos. La respuesta del citado ministerio que aparece más abajo afirma que, en respuesta a la inquietud presentada por la organización Yad Leahim con respecto a la actividad desarrollada por la misión de la Casa del Soldado, les informamos que la misma fue interrumpida. En un despacho dirigido a la organización misionera se les hace saber que no pueden desarrollar actividades dirigidas a los soldados, tanto en Jerusalén como en otros lugares de Israel, sin haber previamente presentado una planificación de las mismas, con sus debidos objetivos a las autoridades militares competentes. Firmado Ruth Ber, doctora secretaria del Ministro de Defensa, Yad Leahim informa que continuará realizando todos los esfuerzos legales y legítimos para neutralizar las actividades de la misión en el seno del pueblo de Israel. ¿De cuándo es esto? ¿De cuándo es esto? היה שם, לפני כמה חודשים. 16 de octubre del 2013. אז אנחנו רואים בזה הישג מרשים מכמה בחינות. א', Dice, esto es algo que podemos lograr algo positivo de varios puntos. Uno, משרד הביטחון הגיב. כבר שהגיבו. יכולים לא להגיב בכלל, לא לעמוד. puede ser que Israel haga oídos sordos, el Ministerio de Defensa, pero no hizo oídos sordos, sino al contrario, participó y contestó, que es un alcance muy grande y es un logro muy grande. אנחנו באמת ארגון גדול, 5 מיליון דולר תקציב, אבל שר הביטחון זה הכי יוקרתי במדינה. Nosotros somos algo grande, tenemos 5 millones de dólares anuales de gastos para poder lograr sacar a toda esta gente. Pero, dice, estamos delante del ministro de Defensa de Israel, que nosotros somos algo chiquitito delante de esa gente tan grande. הגיבו בחיוב. Segundo, la respuesta fue positiva. Lo que ellos lograron que aceptaron la proposición, lo que proponen Yad Leahim, y la respuesta fue positiva, que sí, que se van a ocupar y que no van a permitir que ellos entren en casa del soldado. Solamente hay una frase muy especial que dice que ellos, si quieren hacer algo, tienen que haber presentado una planificación de la misma. אנחנו, כשבאנו אליהם להסביר להם למה שנפסיקו, אמרנו, אנחנו לא רוצים מיסים בכל המדינה, בכל הארץ. Nosotros lo queremos no en la casa del soldado, en ningún lugar de Israel que haya misioneros. הארגומנט שלהם היו כל השנים, מדינה דמוקרטית, חופש דיבור, freedom of speech, באנגלית, freedom of speech, אז אי אפשר לעשות את זה. El gobierno de Israel que dice, es un país democrático, la libertad de expresión, no podemos hacer nada. אנחנו צעקנו, אין צבא בעולם שיש דמוקרטיה, צבא אין דמוקרטיה, המפקד צריך לצייר. אם רואים שהחיילים באים, היש בראש שלהם, מתבלבלים לגמרי, הצבא לא מתאים רק, איפה? ¿Qué ejército del mundo va a tener un país que luche, un soldado que lucha para su país con otra religión o con otro ideal? לא מקבל, לא מקום. En ningún lugar del mundo. הבינו את זה, Entendieron eso y respondieron. Cerraron. Algo grande es esto. 3, נאמבר 3, הכירו שיש בעיה. עובדה שאנחנו הולכים למרבה מקרים, כמה משרדים פה ושם, זה סתם, זה לא, הולכים לעשות בלגן לעשות כסף. Dice así. Primero, Israel, como dije, se entiende todo su problema. No es una cosa oficial del gobierno, pero la primera vez que reconoce a la institución que se está ocupando en forma particular de esto. El gobierno no quiere reconocer esta cosa y es la primera vez que salen a reconocer que el problema existe. מספר 4. יש אוניברסיטה מימון הקום, היה, הצופים, היה פה
אף של המורמונים. mormones. נאמר 4, 4. הופסקה, אומרים שהופסקה, אבל רק בצבא. במגזר האזרחי, הכל כמעט. Ellos dijeron únicamente esta de la casa del soldado nos vamos a ocupar. De otros lugares que siga todo igual. עכשיו, יש עוד סיפור שזה תלוי בזה. גילינו בירושלים. Descubrimos en Jerusalén ירושלים, קפה, מסעדה קפה פורטה, שם הקפה, המסעדה. café llamado Porta, donde va ברחוב יפו, ברחוב a יפו. la calle Yafo. ברחוב יפו. מסעדה, לא שבאים שם מיסיונרים לעבוד, הבעל בתים. הבעל בת שם מהמזרח היו מיסיונרים. No solamente que vienen los misioneros ahí a tomar café ahí, no, los dueños del café son misioneros. עשו יותר בזול, הם שלחו נשים. Más barato, traen gente. עשו שמה. הדמוקרטיה מגין עליהם. הדמוקרטיה לא יכולה... La democracia no dice la democracia de Israel. שלטים גדולים, זה מיסיון, אל תיכנס. Empezaron a hacer ellos como hacen en la puerta del zoológico Griffith, no entren al zoológico, que entonces, no entren de acuerdo a la ley, porque no pueden hacer contra la ley ellos también, tienen que ser desde afuera todo. Hicimos relación con la gente, cuál es el problema. אחר כך חשבנו, סוף בסוף, מסעדה צריך שיש לה הכשר. O sea, al final de todo, un restaurante en Israel tiene que tener kasher, si no, no tiene éxito. נכנסנו בתוכו. יש הכשר איזה לא... Entramos adentro y tiene kasher, de Rabbanut, es kasher. הלכנו, פנינו לרבנות הזאת. Entonces fuimos a Rabbanut ahora. סליחה. ¿Estaba vestido normal? Como ejemplo, אפילו שפול כיפה. פנינו לרבנות, חילול השם, תורידו את ההכשר. Saquen el exer, ustedes, ¿cómo van a obtener kasher a una misada de omisión que quiere convertir a los יש judíos? לי פה את המכתב, אני לא רוצה לעכב. מה התשובה? לצערנו, לא הייתה עילה חוקית מספקת להציב את ההכשר. El Rabbanut de Israel contestó, de acuerdo a la ley de Israel, no podemos sacar el exer. Tenemos que dejarlo. מה הפירוש? למה זה? De שיש... acuerdo a la ley de Israel. ¿Por qué? Porque es una democracia. El Rabbanut tampoco tiene la fuerza contra el gobierno para poder sacar a uno que vino, abrió uno todo legal. Si vino todo legal, hizo un negocio legal, todo, los números son legales, el nombre está legal, todo legal. ¿Por qué le va a prohibir a una persona que quiere abrir un negocio en un lugar? מה הנקודה? יש לפי החוק, אם המצרך כשר, אמרו אנחנו יש בד"ץ. De acuerdo a la ley, hay leyes en Israel que dice que si todos los productos son kasher, hay que darle kasher. הבית לא כשר, אז... El dueño no es judío, no cumple, pero los elementos son kasher. רצו שיעשו להם משפט. Tienen miedo los rabanim que le hagan juicio contra ellos. En Israel todo, bagaz, uno le hace juicio al otro, todo el día juicio. Este contra este, todos los días juicio hay. Cada uno se está cuidando el juicio contra él. עכשיו אני אגיד לכם משהו שכולכם תחייכו. Se puede decir algo, pero se van a reír. בסוף בא המשגיח, פעם בשבוע, פעם בחודש, בא המשגיח לבדוק מה יש. El masguía, ahí no hay constante masguía negocio, pero pasa todos los días o pasa una vez por semana. אז הטיפשים האלה רצו לעשות שמע על המשגיח גם כן. עשו להם שמע. Dice, ya que tenemos un masguía que viene toda semana, vamos a ir a convencerlo que sea misionero. אז עכשיו חזרנו לרבנות, שאלנו שאלה כזאת. Ahora volvimos a Rabbanut y le preguntamos. אם משגיח הוא יכול להשתמט, הוא יכול להיות משגיח. Si el masguía se hace misionero, ¿puede seguir siendo masguía? הוריד את ההכשר. Sacaron el elección. עכשיו אפשר לקוות שהקליינטל ייגרע ויופול עד שיצטרכו לזה בעזרת השם. Ahora están haciendo para que bajen los clientes y que no se cierre ese lugar. טוב, עבודה טובה. Trabajo bueno. ב' עכשיו ניגש מהסיפור שאני בעצמי חייתי עם בחורה בת 18 Les voy a contar un cuento que a mí me pasó con una chica de 18 años. שהייתה כבר הרע עם Y ya estaba embarazada de un árabe. בית שלא תשובה. De una casa de que los padres hicieron teshuvah.
יש לפעמים יש בעל תשובה שהוא הולך בכך קיצוניות, שהוא לא יודע איך לנהל בית. Para el Teshuvah, en צריך Israel גם tenemos... ללכת אבות גם כן. Ajón. Dice, en Israel tenemos gente muy religiosa, lamentablemente hijos se apartaron totalmente del camino. Y tenemos varios teshuvot que hicieron teshuvah a los padres, quieren que los hijos también hagan teshuvah, pero toman un camino tan extremista en la teshuvah que los hijos terminan escapándose del camino de la Torah. ¿Por qué? Porque no tienen el término medio, no saben cómo conducirlo. Entonces esta familia lamentablemente pasó esto, que no supieron los padres cómo conducir a sus hijos en el camino de la teshuvah. הרבנים החליטו שבגלל שהאבי היה כל כך קיצוני, מסוכן, צריכים להעמיד אותו לחצות. תוציא אותו מהמדינה. את המחמאה הזאת. Dice que para salvarla a esta chica, los rabanín decidieron que hay que sacarla, pero hay que sacarla de Israel. Porque el árabe es muy peligroso, justo este árabe, que donde él, como él buscó a esa madre y la tiró, la va a matar en algún lugar. היה בעיות לקבל ויזה לארצות הברית. No era fácil conseguir la visa para sacarla de Israel para Estados Unidos. אז קיבלה ויזה לקנדה. קנדה לא צריך ויזה, הגיעה לקנדה. Llegó a Canadá, que no necesitaba visa. A Toronto. היה אחד עשיר שאמר הוא ייקח אותה לבית, סדר הכל, בלי בעיות. Vino un rico de Toronto y dijo, yo recibo a la chica en casa, que venga, todos los gastos los hago yo. בסוף הוא התחרט, אמר, יש לו בת אותו הגיל, עתידי בהיריון. Después dijo, tengo una chica para casar de 18 años. ¿Cómo le explico a mi hija de 18 años que esta chica viene embarazada? Dice, tengo problemas familiares de por acá. אני אשיג לך מישהו. Te voy a conseguir a alguien. השיג לי אברך מהכולל בבית-אור. Se consiguió en Toronto un abrez que puede llegar a tener a ella en la casa. השם שלו היה אלקבץ. אני הייתי אז בניו יורק, רציתי לדעת, הוא טיפל בנושא חום. El abrez se ocupó hasta lo máximo. Fue a la consulado, fue a todos lados, hizo todo. לקחת לבית שלו, בבייסמנט. Él lo hizo todo en su casa. ויותר מזה, אשתו הייתה בהיריון עצמה. La mujer estaba embarazada de este hombre. ואמר, אני עושה הכל. Hicieron todo שלחנו lo que כסף במשרד בניו יורק, שיהיה לו... le mandaron plata para que puedan mantenerla, para todas כל מה las שעושה. necesidades. אחר כך כשבאתי לטורונטו, Consiguió a Toronto. ניסינו להציל אותו. באתי לטורונטו, רציתי לדעת למה הוא כל כך מסור עבודה. חוץ מלחתן. Dice, hay una pregunta que tenía él, personal. Este hombre, este muchacho que estudia Torah, recién casado, 2 años, 3 años, ¿qué es lo que pasa que tanto tomó a sus manos este caso? No es normal, dijo, de que quiera él y la esposa que se sacrifiquen por eso. Trabajaron día y noche. Dice, algo raro debe haber acá que tomaron el caso en sus manos. No es normal. בטלפון לא צריך, עד שהגעתי לטורונטו. Le pregunté por teléfono, daba vueltas. השתמט. Daba vueltas. באתי לטורונטו, Fue a Toronto, lo buscó, אז הוא נשבע. אמר ככה. se quebró, le contó lo que pasaba. אבא שלי היה ערבי. Dice, mi papá es árabe. האמא שלי הייתה בכפר ערבי. Mi mamá estuvo en aldeas árabes años. היה אכזר גדול ערבי. Mi papá muy cruel. אף אחד לא הסתכל עליו. Dice, nadie lo miraba. בא יד לאחים, הציל אותי ואת אמא שלי. Se vino Yad de Ajim y me salvó a mí y a mi mamá, los dos Yehudim. עכשיו, אם זה בא אליי, אותו הסיפור, אני אגיד לא. Ahora vino un caso así, que está en el mundo una chica que también le pasó lo mismo que me pasó a mí. Dice, yo no voy a hacer esto. מה שאני התפלאתי, שאפילו לא ידעתי שגם לפני 20 שנה אנחנו גם עשו דברים. Dice, lo que él no sabía, cuánto están trabajando en esto, que están sacando ahora un chico que hoy es Abrén, hace 20 años que nació en las aldeas árabes. Ellos tienen 35 años. Yo me acuerdo cuando estaba en la yeshiva, que alguna vez hicimos algo para Yad Leahim, que fuimos ahí a las secretarías de ellos a ver las cosas que hacían. הפרשה שלמדנו שבוע שעבר, פרשת עשאה.
Si la plata que la semana pasada, אלה מסעי בני ישראל. יש מ"ב מסעות. o sea, 42 viajes que Israel pasó en el desierto. אומר רש"י בשם הרב תנחומא. הרב תנחומא. משל למלך. O sea, שזה היה בנו por חולה. ejemplo, un hijo que estaba enfermo. ¿Para qué hace falta que la Torá relate 42 estaciones que han pasado en el desierto hace 3.300 años? ¿Qué nos importa hoy los nombres que ya no existen más, ninguno de todos esos lugares donde acampó el pueblo de Israel? Entonces dice, Rashi explica, משל למלך שהיה בנו חולה. es ejemplo de un rey que tenía un hijo enfermo הוליכו למקום רחוק לרפאותו. y lo llevó a un lugar lejos para curarlo. כיוון שהיו חוזרים, Cuando regresaban del viaje que se curó el hijo, התחיל אבא, אביו, מונה לו כל המסעות. el padre le decía, mira, están en la ruta de volver. Si ves acá estuvimos, אומר, כאן ישנו, acá dormimos, כאן הוקרנו, acá tuvimos, nos refrescamos כאן un poco, חששת acá את nos ראשך, rozamos, חששת את ראשך. acá te dolía mucho la cabeza. Le cuentan del viaje de ida, lo que pasó, ahora en el viaje de regreso. ככה פה הקדוש ברוך הוא, התורה מונה את המסעות. Por eso la Torá cuenta los 42 viajes que estuvimos. Acá nos pasó esto, acá nos pasó esto, acá nos pasó esto. השאלה נשאלת, יש שתי שאלות. למה צריך משל עם הרופא? נסע לטיול, מה חשוב איפה נסע? Dos preguntas tienen que ser. ¿Para qué Rashi me dice, o Rashi el nombre del Midrash, hace falta un ejemplo así? Que diga, el padre salió a pasear con el hijo. ¿Por qué tiene que decir que estaba enfermo y que iba de un médico? ב' במדבר לא חזרו על מסעות, נסעו לארץ, נסעו ישראל, נסעו חזרה פה. En el desierto nunca hubo un paso para atrás. Siempre los caminos eran de Egipto a Israel, pero siempre para adelante. Nunca volvió para atrás. Y acá vuelve el Midrash, dice que el hijo fue y volvió. Porque no es lo real de lo que ha pasado en el desierto. Nunca volvieron para atrás. מה ההשוואה? No hay igualdad. יש ספר פנים מאירות. Hay un libro, Panim Meilot se llama. אומר, אלה מסעי בני ישראל, Estos son los viajes del pueblo de Israel. ראשי תיבות, הגלויות. Dice, este es acróstico de lo que vamos a pasar nosotros, las diásporas que se nos van a suceder a nosotros, al pueblo de Israel durante todas las generaciones. אלה הארץ אדום. La primera es Edom, Roma, מסעי Mem, מצרים או מדי. Egipto o Grecia, Madai, בני בית זה בבל, Babel, Babilonia, ישראל, י' יוון. y la otra es Grecia. בשם הבעל שם טוב אומרים שהמבט מסעות משתחזר אצל כל בן אדם בחיים שלו, והגלויות גם כן חוזר כל המבט. Dice el Baal Shem Tov que los 42 viajes no están escritos así nomás en la Torá, sino lo que le va a suceder no al pueblo de Israel exclusivamente, sino a cada uno de los Yehudim en toda su vida, que es el transcurso de los Yehudim que le va a suceder, que va a tener que pasar por distintas circunstancias en la vida. אז כמו רופא מרפא, הגלות זה פרוצדורה שצריכים הרבה תיקונים לתקן, וזה מגיע לתכלית להגיע ביחד בראשית. Como un médico cura, así también es Akadosh Baruj Hu el que nos va curando en las distintas diásporas para poder llegar al Mashiach. אז מה שאומר כאן ישנו, Porque acá dormimos, הגמרא אומרת, יושב בטל כי ישן דמים. אבל אם תם את הזמן עם שטויות, זה כמו ישן. dice, ¿qué pasa en la vida de nuestro? Dice, dormir es importante. La persona tiene que dormir todos los días. Dice, pero dice, no perder tiempo. Dice, dormir es importante, 8 horas hay que dormir todo. Caña significa perdimos tiempo en nuestra vida. Dice, no perdamos tiempo en lo que tenemos que hacer. El camino es largo y no podemos perder la vida. התכלית של הגלות זה לעבור על דברים, מה שלא תיקנו. Dice, la diáspora que estamos acá es para corregir lo que no han corregido nuestros padres. כאן הוקרנו, Lo que ahí, עשינו את המצוות בהתלהבות, בקרירות, בשמחה. acá estuvimos fríos, hicimos las cosas fríamente. No hicimos con el entusiasmo que es servir a cada uno. כאן חשש את ראשך, בהגנה, אם יש מחשבות של אמינות, של עבודה זרה, לא מאמינים שהכל יש מקום לקדוש ברוך הוא. Dolor de cabeza es cuando uno no cree que todo lo hace a cada uno.
Es decir, la cabeza es la que no piensa bien. Todo es Hashem. Entonces, ¿qué es? Cuando entran también ideas raras dentro de la cabeza. Acá dolió la cabeza no significa que me dolía la cabeza, necesitamos un ibupiral. Lo que me dolía la cabeza significa que me entraron ideas extrañas dentro de mi cabeza. אנחנו צריכים להאמין שהתכלית שלנו בגלות, משאירים כל כך הרבה צער בגלות, זה הכנה לגאולה הגדולה שתבוא. Lo que estamos viendo hoy en Israel y en el mundo, sufrimientos, son los talones del Mashiach. Estamos mamás pisando los talones del Mashiach, por eso este sufrimiento del día de hoy. יש עוד פסוק בפרשה שלמדנו כמו שבוע שעבר, Hay otro pasaje que בפרשת dice ערי מקלט. sobre las ciudades de refugio. הרוצח בשוגג נכנס לערי מקלט. El que mató sin querer tiene que escaparse a la ciudad de refugio. אז יש פסוק שש ערי מקלט תהיינה לכם, 6 van a tener ciudad de refugio para ustedes. ועליהם תיתנו 42 יום, עוד 42, במחתך הכל ממחץ. Dice, y ahí dentro de las 6 ciudades van a tener 42 aldeas allá adentro, en total 48. אומר האוהב ישראל, הרב מאפטר, בהרצאה. שש ערי מקלט מרמז על שש תיבות של שמע ישראל, השם אלוקינו שמע. Las 6 ciudades de refugio va a ser refugio para toda la vida del pueblo de Israel. ¿Y cuáles son las 6 ciudades estas? Son 6 palabras. ¿Cuáles son 6 palabras? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. זה עיר מקלט. Esta es nuestra ciudad de refugio número 1, Aremka. Venga, avisa por el futuro, acá Shema dice, lo dejan de llamar. Todos sabemos un sipur, no sé si él lo sabe. Acá en Argentina, pueblo de Argentina, allá en Jamás, vamos, en Italia. Macala, va חייל בריטני, רצה להרוג חייל ארגנטיני. כשבא להרוג אותו, ארגנטיני אמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז אתה אומר, מה, אתה יהודי? כן, אני גם יהודי. זה היה עיר מקלט. היה ממש עיר מקלט. Sabemos todo el cuento de acá en Argentina, cuando vino un soldado británico a matar a un soldado argentino. El argentino ya se vio muerto, dijo, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y en ese mismo momento el británico dijo, ¿vos sos judío? Y claro. Y ahí dijo, ¿cómo voy a matar a un judío? Y ahí se apartó, lo abrazó. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad es el refugio de cada judío. מזכר בשם אריזה שיש עבירות חמורות שאין להן תשובה. שלום. אז אם אומרים קריאת שמע במסירות נפש, זה יכול לכפר גם על זה. זה היה מקלט, זה היה מקלט שלנו. Dice que hay averot, transgresiones que nosotros hacemos que son graves. ¿Y cómo se salen de esas? Dice el Baal Shem Tov que el Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, que decía en la Lisa, hace 450 años, 500 años, dijo que el Shema Israel de la mañana, el Shema Israel de la tarde, de la noche, es el que nos salva a nosotros también y que hace capará por las transgresiones grandes. אז אנחנו צריכים להבין, מדברים פה על שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. Hablamos del Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem אנחנו Echad. לאחים מנסים להציל את שמע ישראל. Dice, ellos quieren, la verdad, salvar al Shema Israel Hashem Elokeinu, salvar a los judíos. יש מיסיונר שמכחישים לשמע ישראל, הישמעאלים גם כן. אז אנחנו מנסים להציל את שמע ישראל, שהיהודים ימשיכו באמונה. Queremos salvar este Shema Israel, que los judíos sigan en Emuná, que no caigan dentro de estas cosas. זו עבודה גדולה וקדושה, וזה דורש הרבה כסף, $5 מיליון תקציב יש פה. Es un trabajo muy grande y requiere mucho dinero para poder salvar todos estos casos. Si ustedes se ponen hoy en internet, busquen Yad Ve'achim, sale tanto en inglés, tanto en hibrid, van a encontrar las películas que yo di, 100 de estas. Y las cosas que hacen, y realmente a veces uno ni las quiere ver. Da escalofrío mirar, pero el trabajo que ellos hacen es un trabajo muy grande, el trabajo de espionaje. Primero es trabajo de espionaje y no cuesta esto un peso ni nada. Mucha gente atrás de todas estas cosas y después mantener a todas estas gentes que las sacan del celular. Él realmente viene a todos los lugares del mundo, deja a su familia, no necesita para él, pero realmente cada uno que lo puede ayudar es una misión muy grande, no es ayudar a él, sino es ayudar a la organización esta
que con un peso, con 10 pesos, todo se ayuda grande para poder parar todas estas cosas que ojalá que nunca podamos tener a nosotros ni de cerca ni de lejos. Pero todo el que se asocia a esto y se está asociando a una de las grandes mitzvot del pueblo de Israel. אני אסיים במאמר חז"ל חשוב שזה נוגע בבין המצרים. Voy a terminar con unas palabras jajamim que tienen que ver con estas 3 semanas. יש מאמר חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. Toda generación, si no se construye el Betamigdash, es como si se destruyó en este mismo año. זה המקשים המפורשים, איך יכולים להבין את זה? ¿Cómo se puede entender? היו גדולי עולם, תנאים, אמוראים, בן איש חי, כל הצדיקים הספרדים, הגדולים האשכנזים, כל אלה כאילו נחרב בימיו, הם לא זכו. אנחנו הקטנים, אנחנו נהיה אלה שנזכה. Hubo gente tan grande, Ben Ishai asesinaron, el Jafetz Haim, el Aliza. Si en la época de ellos no se construyó, nosotros que somos más chiquititos que ellos 10 veces, ¿qué podemos hacer nosotros? מה אנחנו מחכים פה? ¿Qué esperamos? מסביר השפת אמת. בית המקדש השלישי ייבנה, אומרים מנחם, כי אתה השם באש יצאת באש אתה עשית לבנתה. Vos con fuego lo destruiste, con fuego mismo lo vas a volver a construir. למשל, מה האש הזה? תורה ומעשים טובים שהיהודים עושים במשך כל הדורות. במשך כל הדורות. זה בונה אבנים לבית המקדש. אבנים של אש. נגיד למשל, צריך מיליון, בשנה גדול, צריך מיליון אבנים, נגיד. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד מאיתנו שיציג את האבנים שהוא בכוחות שלו צריך להציג. Cada uno de nosotros como si fuera un ladrillo y tiene que construir su propio ladrillo para poder construir el Betamigdash. על הצדיקים האלה ודאי שעשו מה שצריך. Seguro que los ladrillos cada uno hizo, no su ladrillo, puso muchos ladrillos. מעל ומעבר. אבל מחכים לנו מכל אחד מאיתנו שיציג קצת מה שהוא יכול שהוא יציג. Que presente lo que debe cada uno presentar de su propio ladrillo, buenas obras. אם הוא לא יציג את זה, זה נחרב בימיו. Y si no lo hizo, quiere decir que él mismo no está posibilitando la construcción y no está destruyendo su vida. מי יכול להגיד שכל... ¿Quién puede decir que hizo todo lo máximo que tenía que hacer? יש עצה. Hay un consejo. יש אסוציאט. אם אתה מקרב יהודים שהיו מרחוק, מחוץ, ואתה מקרב אותם בפנים, והם עושים מצוות, אז יש לך זרוע ארוכה שתבנה אבנים לבית המקדש. Ayudando a estas cosas, uno está haciendo una mano larga para poder construir el Betamigdash. זה הזמן שלנו לעשות את זה. אני אציע אולי, יש ממוצע ילד להציל משם לפה בערך $500-600. מי שיכול לנדב את זה, שיתקשר לרב. Salvar chicos hoy vale $500, $600, que puede hacerlo, lo puede hacer, puede llamarme a mí, puede llamar a él, cuentas de banco, todo el que pueda ayudar, que lo ayude. Además no podemos estar en relación, que Borán nos ayuda a todos, que podamos estar nomás en el Betamigdash primera vez. Agradece a todos los que escucharon toda esta conferencia. אני מקווה שנהנתם. Se trata ayer que el año que viene hablemos de otras cosas.